noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos y viendo esta serie de estudios. El Verbo se encarnó. En las ediciones anteriores se ha presentado todo lo que se habló por medio de los profetas para justamente profetizar al Mesías, a Jesús. Y también las características de aquel tiempo, ¿no? Políticas, religiosas, culturales, en aquel tiempo donde Jesús, nuestro Señor, nació. Pero también tenemos que recordar que hubo personas que fueron claves para este plan tan maravilloso de Dios para traer salvación a este mundo. Y bueno, hoy quería hablarles de dos de estas personas. La primera es Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? En el libro de Mateo, el capítulo 3, versículo 3, dice: voz del que clama en el desierto. Esa voz que preparaba el camino del Señor era ni más ni menos que Juan el Bautista. Juan se dice muchas veces que era primo de Jesús. A ciencia cierta la palabra dice que su madre, Elizabeth, era parienta de María, la mamá de Jesús. Y nos cuenta la palabra que esa mujer, Elizabeth, era una mujer estéril, no podía tener hijos. Su papá, Zacarías, también un hombre ya de cierta edad. Y este matrimonio, que no había sido bendecido con los hijos, iba a tener una gran bendición de tener por hijo a este Elías, que iba a traer el mensaje de que el reino de Dios se había acercado. Mucho se habló también en las profecías acerca de él. Y Juan el Bautista justamente tenía este apodo porque bautizaba ya en su ministerio a aquellas personas que querían acercarse a Dios. Él andaba por los desiertos, andaba por distintas ciudades predicando que el reino del Señor se había acercado, que se arrepientan, que se vuelvan al Señor, y que venía uno detrás de él que iba a ser el Mesías. No era él, él solo estaba anunciando a este Mesías. Su nacimiento fue un milagro, como les decía. Una mamá estéril a la cual Dios le permite concebir a este niño, y estando embarazada, Elizabeth, María hace una visita a su parienta, y vamos a encontrar que en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 41, nos cuenta la palabra que al visitar María a su parienta Elizabeth, cuando ésta la saluda, Elizabeth es llena del Espíritu Santo, y aún ese bebé que estaba en el vientre, ¿no? Juan ya estaba siendo preparado para esta gran obra que él tendría para hacer, preparar el camino del Señor. Un hermoso ministerio en el cual él iba a anunciar que el Mesías esperado estaba llegando a esta tierra. El mismo Juan tendría una tarea maravillosa para darle cumplimiento a la palabra. Juan tendría la tarea de bautizar al mismo Señor Jesús. Y Jesús se acerca para ser bautizado. En un primer momento Juan no lo quiere bautizar, dice: no, ¿cómo yo voy a ser digno de poder bautizarte? Pero dice Jesús: para que se cumpla la Escritura hay que hacer todo como corresponde. Así que esto lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 13, donde Jesús es bautizado por el mismo Juan, y luego el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma sobre Jesús, y Dios mismo iba a estar hablando de su Hijo, en el cual tenía complacencia. Jesús mismo iba a hablar de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, el versículo 10 y 11, él diría que no iba a haber otro hombre nacido de mujer mayor que Juan. Qué privilegio este varón, Juan el Bautista, de hablar al mundo que llegaba el Mesías. Qué hermoso. Y si bien no hemos tenido ese privilegio, tenemos el privilegio nosotros de decirle que el Mesías ya llegó a este mundo y que quiere salvar a las vidas, ¿no? Qué hermoso privilegio tenemos como iglesia de poder anunciar lo que ya sucedió, así como Juan estaba anunciando lo que iba a suceder.
Juan el Bautista termina su ministerio como un mártir. Él es encarcelado. Cuando Jesús comenzaba a hacerse famoso por sus milagros, por todo lo que él hacía, Juan el Bautista estaba siendo encarcelado por hablar la verdad del reino. Herodes lo había puesto en prisión y luego, como todos sabemos, él iba a ser ajusticiado, iba a ser decapitado para cumplir el deseo de la hijastra de Herodes. Así que fue uno de los mártires de nuestro Señor. Y tenemos una gran enseñanza que nos deja Juan, muy maravillosa para tomar en este tiempo, y se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 30, y él dice: es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Me quedo con esta frase de Juan el Bautista y la tomo para mi vida, y también te la transmito, mi hermano. Es necesario que Jesús crezca en nuestras vidas, que su voluntad crezca en nuestras vidas y que nosotros cada día podamos menguar, podamos hacernos más pequeños, que sea lo que Él quiere para nosotros y no lo que nosotros queremos, porque muchas veces nos vamos a equivocar, pero Jesús seguramente que en su plan tan maravilloso tiene lo mejor para nuestra vida. Y bueno, no solo quería hablarles de Juan, sino también principalmente de otro gran hombre de Dios, del que mucho no habla la Biblia, pero sí pasajes muy interesantes, y este varón es José. José sería el esposo de María. Vemos que en el libro de Mateo, el capítulo 1, comienza con la genealogía de José. Si bien no era el padre biológico de Jesús, pero sí fue quien lo crió. Y en el libro de Mateo encontramos esta genealogía. José era descendiente del mismísimo rey David, al igual también que María. Y esto no era una casualidad, ya vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? José también podemos saber por un comentario que se iba a dar en el libro de Mateo 13:55, que era de oficio carpintero, como también entendemos que lo fue Jesús, probablemente también sus hermanos. José se cree que no solo trabajaba en madera, sino también trabajaba en piedra, ¿no? Se le llamaba artesano o carpintero en ese tiempo. Pensemos que las construcciones estaban hechas de piedra, muchas de ellas, y también se usaba mucho la madera, y era probablemente una persona humilde, un trabajador de este oficio muy interesante. Y pensaba, ¿no?, ¿cuáles son las cualidades de José? Yo creo y me imagino Dios preparando todo este plan del cual ya se había hablado por medio de los profetas. Nada estaba echado a la suerte. Todo estaba diseñado a la manera que Dios lo había pensado. Y seguramente que José fue la elección de Dios, así como fue María. ¿Y por qué Dios lo elige, ¿no?, a José? Bueno, primero encontramos en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 19, que José era un hombre justo. Un hombre justo. Dice la palabra que él se entera que María estaba embarazada, y tenemos que entender para comprender esto que en aquel entonces dice la historia que María estaba desposada con José. No eran esposos todavía, pero tenían un compromiso. Ellos iban a casarse y ese compromiso exigía fidelidad, ¿no?, lealtad. Entonces, cuando alguien rompía ese compromiso, tenía que ser apedreado. Así era la ley de Moisés. José se entera que María está embarazada, sabe que no es de él. Entonces, dice, como era varón justo, decidió dejar a María secretamente. Qué interesante, ¿no? La ley decía que María debía ser apedreada, pero José era un hombre justo. Seguramente muy entristecido, pensó dejarla en secreto,
para que María no tenga que padecer esto que la ley mandaba, de ser apedreada. Pero Dios ya tenía todo preparado y Dios envía un ángel que se aparece en sueños a José, a este varón justo, y le cuenta cuál era el plan, por qué María estaba embarazada. No había sido infiel, al contrario, ella había concebido del Espíritu Santo, había sido elegida para llevar en su vientre a Jesús, al Hijo de Dios. Y José iba a ser aquel hombre que iba a acompañar a esta mamá en la crianza de ese niño tan maravilloso que se convertiría en nuestro Salvador, en nuestro Señor. Vemos que José no solo fue un hombre justo, sino que fue un hombre obediente. Ahí en el versículo 20 de Mateo 1 en adelante cuenta toda esta historia y cómo José obedeció ese sueño que él soñó, ¿no? Ese ángel que le hablaba acerca del plan de Dios, de cómo este niño iba a salvar al mundo de sus pecados. José, dice la palabra, recibe a María desde ese entonces como su esposa, ¿no? José se casa con María y comienzan un viaje maravilloso. José, decíamos que era descendiente del rey David. Cuando ya María estaba con su panza grande cerca del alumbramiento, ahí con sus 9 meses, Augusto, que era un gobernante de aquel tiempo, el César, decide hacer un censo de todas sus provincias, también incluido, ¿no? Israel, que en ese tiempo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y entonces, ¿cómo era el censo? Cada familia tenía que ir a su ciudad de origen. Por eso era tan importante que José fuera descendiente del rey David, al igual que María. José, como era un hombre humilde, un hombre trabajador, tenía un burro, un asno, y como María estaba tan grande su panza, llevó a María ahí sentada sobre ese asno, y caminó José durante muchos días para llegar a su ciudad de origen, la ciudad de Belén. No era casualidad que José tenga que ir ahí, sino que Dios ya había profetizado, ya había diseñado que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén, una pequeña ciudad, una humilde ciudad, donde nació también un humilde rey que fue David. Ahí iba a nacer este retoño del que habla la palabra, el hijo de David, el descendiente de David, nuestro Mesías. Y bueno, llega José a aquella ciudad pequeña de Belén con María. Conocemos la historia, no encontrarían un lugar y bueno, tendrían que estar en un lugar que era un establo para los animales, y allí sucedería esto tan maravilloso que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No quiero meterme con eso porque no voy a hablar yo de Jesús, sino que estoy hablando de José. Pero qué interesante que si bien Dios envió al ángel a hablar con María, después todos los mensajes que Dios le da fue a través de José, este hombre que fue un fiel oyente de la palabra de Dios y la cumplió como Dios le mandaba, fue obediente al llamado de Dios y realmente tuvo una misión maravillosa. Cuando Jesús nace, estando ahí en Belén, él era un pequeñito, un bebé, y sabemos que en todo Israel se sabía de la posible llegada del Mesías. De hecho, cuenta la historia de los reyes que vendrían, los magos que vendrían del oriente y que se encontrarían ahí con Herodes, y él estaría averiguando un poquito a ver de este rey que iba a nacer. Conocía las profecías, pero él quería ser el único rey. Entonces, cuando él se entera de que este niño rey ha nacido, envía a matar a todos los niños menores de 2 años ahí en Belén y en todos sus alrededores. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 2,
versículo 16. Entonces Dios tiene que otra vez enviar al ángel para que hable con José en sueños, ¿no? Qué interesante, este José también un soñador, al igual que el José del Antiguo Testamento. José recibe una revelación en sueños que tenía que irse por el bien del niño y que vaya a Egipto. Entonces José toma al niño, a su madre, y otra vez emprende un gran viaje en obediencia a la palabra del ángel y se van allí a Egipto hasta que Herodes muere. Luego, una vez más, Dios vuelve a hablar a José para que él vuelva con el niño y con su madre a la tierra de Israel. Y ahí vemos que obedientemente, una vez más, José llega a Israel, pero no se dirige a Belén, sino que por temor a que estaba gobernando el hijo de Herodes, él decide ir a Nazaret y Dios se lo confirma en sueños, ¿no? Qué interesante, una vez más Dios hablando a José en sueños para que vaya a la tierra de Nazaret y se cumpla la escritura de que decía que Jesús iba a ser llamado Nazareno, ¿no? Todo estaba diseñado y funcionando como Dios lo había programado y lo había planeado. De José mucho más no se sabe, solo a los 12 años encontramos que yendo a celebrar una festividad en el templo en Jerusalén, va Jesús con sus papás, con su mamá y con José, su papá adoptivo, podríamos decir, y van a esta celebración y se encuentran allí que cuando están de regreso, Jesús no estaba en la caravana, vuelven a buscarlo al templo, todos recordarán esta hermosa historia, y Jesús estaba allí hablando con los sacerdotes, los grandes sabios de ese momento, y bueno, es lo último que relata la Biblia acerca de José. Se cree, la tradición dice que José habría muerto cerca de la edad de 20 años de Jesús. No se lo nombra más durante el ministerio de Jesús y por eso se estima que José habría fallecido antes. Y bueno, esto es una simple tradición. La verdad que lo que sabemos es que José estuvo a la altura del plan de Dios, que fue un hombre justo, un hombre obediente, seguramente un hombre amoroso para con Jesús, un hombre que se sorprendía con el crecimiento que Jesús tenía, con la sabiduría que él iba ganando día a día, ¿no? La verdad que fue un hombre con un llamado maravilloso, con una elección de Dios maravilloso, al igual que su mamá, María. Y bueno, realmente podemos entender que Dios elige hombres con falencias, mujeres con falencias, con errores, pero qué hermoso cuando las virtudes pueden estar por encima de todo lo que somos como seres humanos. Qué hermoso cuando podemos cumplir aquello para lo cual Dios nos dio un propósito. Hoy vemos a estos dos varones maravillosos de Dios, a Juan el Bautista y a José, y podamos tomar de ellos enseñanza para nuestra vida. Dios se digna Él de usarnos a nosotros para sus planes maravillosos, para las cosas sobrenaturales que Él quiere hacer. Nos usa a nosotros, que somos simples hombres y mujeres con errores y virtudes. Pero qué maravilloso que en el Señor podamos cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, esto es lo que tenía para hablarles el día de hoy. Seguiremos con esta serie, con estos estudios. Falta lo más hermoso, lo más maravilloso, pero qué lindo es poder ir metiéndonos en este tiempo, un tiempo que se acerca esta celebración, cuando Dios se hizo hombre, cuando Dios vino a esta tierra como Jesús para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Dios te bendiga grandemente en esta noche.
Gracias, Dios. Gracias porque podemos ver tu fidelidad en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias porque a pesar de cualquier circunstancia, podemos sentir que vos estás a nuestro lado, Señor. Podemos sentir tu compañía a cada paso que damos. Señor, y no tenemos mejor forma de agradecértelo que adorándote, Señor, que regalándote un poco de adoración.